Entonces, hoy tenemos 4 objetivos. A ver si estoy grabando. Sí. Tenemos 4 objetivos. Entender las interrelaciones entre familias, mercados laborales y Estado, que se encuentran detrás de la producción de servicios sociales. Ubicar ambas interrelaciones en el marco de las desigualdades de clase y de género que tienen lugar en los distintos regímenes de bienestar. Incorporar la división sexual del trabajo al análisis de los servicios sociales y conocer el concepto de desfamiliarización. Todo esto pues de una manera como muy preliminar y entendiendo que para muchas personas, si no la mayoría, todo este material es nuevo y por eso estoy tratando de ser muy selectiva en las preguntas que estoy incorporando en las guías y en el material que elijo priorizar dentro de las lecturas. Vamos a empezar esta sesión trasladándonos al mural y haciendo una rápida encuesta a partir del videoclip que acabamos de ver. Les mando 2 preguntas y ustedes me las devuelven a la brevedad. Ay, ¿me dice que no pueden votar? Bueno, a mí salió la encuesta, profe. A mí también, profe. ¿Ah, sí? A mí también. Ok. ¿Y les deja elegir una opción? Sí, señora. Perfecto. Sí, profe, sí deja hacer, enviar las preguntas y todo. Solo a mí no, en el otro, es que me conecto tanto de la compu como de un teléfono para poder ver lo que ustedes están viendo, pero todo bien. Listo, profe. Es que me dice que ninguno ha votado. Yo ya voté, profe. No sé si le llegó o no le llegó. Sí, yo también ya voté. Sí, profe, yo Sí, también. profe, yo también. Se quemaron. Vamos a ver, voy a cerrar. Ay, no salen los Nos resultados. aparecieron los resultados. Sí, pero, a ver. Ah, es que creo que piensa que estoy en el otro. Ok, acá lo puedo ver. Ok, entonces, hay 2 personas que piensan que Jennifer López le aclara a su pareja que no es su mamá porque pues tiene mala suerte y se topó con un hombre que no sabe hacer las cosas o hacerse las cosas. Hay 2 personas que piensan que su pareja trabaja muchísimo y no la puede ayudar y por eso se queja. Y después hay 21 personas que piensan que Jennifer López no está de acuerdo con que cocinar, limpiar y cuidar sea una tarea de mujeres. Muy bien, vamos ahora a la segunda pregunta. El que las mujeres sean quienes principal o exclusivamente hacen el trabajo doméstico y de cuidados ocurre. 4 personas piensan que excepcionalmente, 0 personas piensan que a veces, 19 personas piensan que casi siempre, y 2 personas piensan que cuando las mujeres no trabajan fuera de la casa, que eso ocurre cuando las mujeres no trabajan fuera de la casa. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos aquí un abrebocas a la división sexual del trabajo. Pareciera que una buena proporción de ustedes ve la situación que ilustra este videoclip como una situación estructural que tiene que ver con la manera en que se organiza el trabajo. ¿Es así? Perdón, ¿cómo fue la pregunta, profe? Que me da la impresión de que la mayoría de ustedes ven pues la queja de Jennifer López como un reflejo de una situación que, pues que va más allá de ella,
y que tiene que ver con una manera de organizar el trabajo, ¿no? La mayoría de ustedes marcaron la opción C en la primera pregunta, ¿no? Que vincula el cocinar, limpiar y cuidar a hacer una tarea de mujeres, ella no está de acuerdo con eso. Y la segunda pregunta, la mayoría de ustedes marcó que casi siempre son las mujeres quienes principal o exclusivamente hacen el trabajo doméstico y de cuidados. ¿Sí? O sea que no estaríamos hablando pues de algo que solo le ocurre a Jennifer López, que solo le ocurre porque tuvo mala suerte y se encontró con una pareja que no se sabe ni cocinar, ni planchar, ni lavar la ropa, ni limpiar el piso, o porque de repente ella se dedica solo a las cuestiones de la casa y su pareja se especializa en traer el ingreso. Quiero utilizar el videoclip, que me parece muy provocador, a pesar de que se basa en un montón de estereotipos de género, para colocar este concepto de división sexual del trabajo que nos ayuda a entender la manera en que los regímenes de bienestar se organizan para producir servicios. Quiero mencionar que hay un telón de fondo para esta conversación que es importante tener presente. Y tiene que ver con la combinación de cambios y continuidades que vivimos en América Latina. Si bien en esta unidad de conceptos, durante el seminario, hemos estado abordando conceptos que nos sirven para pensar a nivel global, tanto como a nivel de una pequeña comunidad, me quiero detener un momento a contextualizar la conversación acerca de la división sexual del trabajo en el caso de nuestra región, de América Latina. Vivimos en una región que durante los 25 años pasados, durante los últimos 25 años, experimentó una especie de tsunami en materia de la vida de las mujeres. Hay muchas razones para esto, vinculadas a la transformación productiva de los años 90, vinculada a la apertura de las economías, vinculado al acceso a métodos anticonceptivos y la posibilidad de las mujeres de masivamente decidir si quieren, no quieren y cuándo quieren tener hijos e hijas. Hay un conjunto de factores que explican por qué en América Latina cambios que en países del norte global tomaron hasta 100 años, en nuestra región se comprimieron y ocurrieron de manera muy intensa, muy rápido, y transformaron radicalmente la vida de las mujeres, y dado que las mujeres somos más de la mitad de la población, al transformarse nuestras vidas, también se transformó el resto de la vida de todas las demás personas, hombres, hijos, padres, madres. Entonces, estos cambios pueden resumirse en estos tres que les marco en el mural. Una proporción muy grande de mujeres entrando al mercado laboral, una proporción muy grande de mujeres accediendo a educación formal e incluso en promedio en nuestra región teniendo más años de educación formal que los pares varones, hombres, y una reducción muy grande de la fertilidad, o sea, de la cantidad de mujeres, de niños que nacen por mujer. Entonces, con estos tres cambios, se toca pues el corazón de la organización de la sociedad. Las relaciones de género, históricamente asentadas en relaciones de dominación masculina, se basaban y continúan basándose en un monopolio de los recursos, de algunos recursos que los hombres tienen. Es decir, hablamos de relaciones patriarcales en términos, digamos, una definición, digamos, académica, pero rápida, cuando los hombres tienen el monopolio de acceso a unos recursos y pueden disponer de esos recursos de una manera en que las mujeres no pueden hacerlo. Por ejemplo, el acceso no consentido al cuerpo de las mujeres es un indicador de perdurabilidad de relaciones patriarcales, porque no hay un viceversa. Pero en términos de lo que cambió radicalmente, las mujeres al acceder al mercado laboral accedieron a ingresos propios y por lo tanto una mayoría de la población
dejó de estar bajo relaciones patriarcales tradicionales en el sentido de los hombres tener el monopolio del acceso a los recursos económicos. Aquí no estoy haciendo una valoración moral ni ética sobre esto, estoy diciendo simplemente que teníamos arreglos sociales donde había una especialización, no en toda la población y no de la misma manera, pero podemos decir en términos generales, una expectativa de especialización del trabajo, de división sexual del trabajo basada en papá trabaja y mamá amasa la masa, que se rompe masivamente durante estos 25 años. Eso va de la mano de un acceso a un capital humano mucho mayor que el que las mujeres tenían anteriormente, y es posible también por estas decisiones en materia de fertilidad que les planteaba. Detrás de esto, como vamos a ver, una característica de nuestra región es la enorme desigualdad socioeconómica. Entonces, estas tres afirmaciones sobre lo que ha cambiado se reflejan en promedios. Cuando miramos detrás de los promedios, vamos a encontrarnos con una realidad un poco distinta y vamos a encontrarnos con que, por ejemplo, la menor fertilidad de las mujeres que tienen más de 14 años de educación formal viene de la mano de una anticipación de la maternidad de niñas en mujeres de sectores populares, por ejemplo, algo que en otras partes del mundo no pasa. Pero en todo caso, por ahora, solamente me estoy apoyando en promedios y en cómo esto alteró dramáticamente la manera en que se organizaba el trabajo dentro de las familias, pero también en el mercado laboral y en las interrelaciones entre ambas cosas. Paralelamente a esto, lo que vemos es una persistencia muy grande de la división sexual del trabajo en el hogar, de esto que Jennifer López reclama en el videoclip, y que lo hace en la forma de múltiples caras de múltiples mujeres, una profesional, una ama de casa, una pues que está pues desesperada en la calle tratando de que la oigan, etc. Porque tenemos encuestas de uso del tiempo, y porque esas encuestas de uso del tiempo se han hecho durante varios años ya en todos los países de América Latina, sabemos que el tiempo, la manera en que los hombres organizan su tiempo, es el recurso tal vez más inelástico en cuanto a la materia prima de los regímenes de bienestar. Es decir, los hombres han cambiado muy poco durante este periodo de 25 años en el tiempo que le destinan a las tareas cotidianas necesarias para luego salir a estudiar, salir a la calle, salir a trabajar. Preparación de alimentos, preparación de vestido, limpieza de la casa. Esto no quiere decir que no ha habido cambios, sino quiere decir que muchos de ustedes que están compartiendo este espacio no sean muy distintos a sus padres, ¿verdad? Y a sus abuelos, en la organización cotidiana de su vida y en su autonomía para resolver lo que necesitan para la vida cotidiana. Lo que quiere decir es que los cambios que puede estar habiendo son insuficientes para reflejarse de manera decidida en encuestas nacionales de uso del tiempo que son representativas de los países, ¿verdad? Entonces es a ese nivel en donde vemos muy pocos cambios, no vemos cambios, y cuando controlamos por factores como si se trata de hombres que viven en hogares donde hay niños pequeños o no, si se trata de hombres que tienen, que viven con sus padres o no, hombres más educados en términos de educación formal o menos. En general, esta afirmación de la inelasticidad del tiempo masculino destinado a los cuidados y al trabajo doméstico aplica a todos, sin distinciones como promedios. Entonces, lo que tenemos es que hablamos de este contrato de género como lo que define las reglas del juego a nivel estructural, no a nivel de las preferencias individuales, sino a nivel estructural. Lo que tenemos es unos arreglos de género muy desbalanceados entre mujeres que han cambiado dramáticamente sus vidas y hombres que permanecen incambiados, que luego se encuentran y tienen muchísimas tensiones al interior de los arreglos familiares. Porque la manera en que las mujeres cambien su biografía y los hombres no la cambien, o sea, que las mujeres se apropien de ámbitos históricamente masculinos, sin que los hombres se apropien de ámbitos históricamente femeninos, la manera de hacer eso es por la vía
de que las mujeres continúen asumiendo lo que hacían antes más lo que hacen ahora. Y eso es lo que el videoclip está reflejando, ¿no? El producto más a nivel micro individual de las relaciones interpersonales, de este tsunami que masculinizó, entre comillas, la vida de las mujeres, pero no feminizó, entre comillas, la vida de los hombres. Entonces tenía una segunda pregunta muy, muy puntual vinculada a esto. Es la primera vez que utilizo este mecanismo de hacer encuestas, así que estoy encantada y viendo a ver qué tal funciona. Profe, tengo una pregunta. Cuando Claro. usted dice que ese tsunami masculinizó la división del trabajo o masculinizó las tareas que hacían las mujeres, No. pero no feminizó. No, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, entre comillas, masculinizó la vida o la biografía de las mujeres. Por la vía de que, vamos a ver, teníamos papá trabaja y mamá amasa la masa, simplificándolo muchísimo, ¿verdad? Entonces, mamá sigue amasando la masa, pero ahora también trabaja. Pero papá no amasa la masa. Entonces, lo que tengo es unas mamás que masculinizan su biografía en el sentido de que pueden hacer más o menos todo lo que los hombres pueden hacer, pero no viceversa. Entonces, tengo mucha continuidad en la organización del trabajo a lo interno de las familias y muchas transformaciones en la organización del trabajo en términos del acceso de las mujeres a ámbitos históricamente masculinos. ¿Sí? Ok, entiendo. Gracias, profe. Ok, yo creo que ya cierro la encuesta, ¿verdad? Es que por alguna razón no me está mostrando cuando ustedes la completan. Vamos a ver. ¿Ustedes la completaron? Sí, Sí, profe. Sí, ya profe. salen los resultados. Sí, en esta no me sale y en esta sí. Ok, perfecto. Ok, entonces tal vez algún indicador de que se extiende, de que la división sexual del trabajo se extienda al mercado laboral que pueden tomar del videoclip. La Creo vestimenta, que, perdón. no, primero usted. Ok. Bueno, hay muchísimos patrones de género en el video No, porque pero nada más un indicador de que se extienda al mercado laboral, así, al grano. el puesto que tiene ella, por ejemplo, de secretaria o algo así. Puede ser el puesto de secretaria, ¿algún otro? Ángel. Yo, en el caso de cuando ella anda como con unos proyectos, hablando como con el jefe, como que le quita el proyecto y él es el que lo presenta. Exacto. Entonces, ahí, digamos, tendríamos una reproducción de división sexual del trabajo porque ella estaría haciendo el trabajo doméstico en tanto trabajo invisible y alguien tomaría el producto de su trabajo. Entonces, digamos, lo que ocurre es que el acceso de las mujeres al mercado de trabajo no es eso, es el acceso. No tiene una implicación directa sobre la democratización de la manera en el acceso, sobre la retribución del trabajo a nivel de brechas de ingreso, a nivel de segregación. Entonces, el acceso de las mujeres al mercado laboral, hoy por hoy, todavía en el mundo, aunque hay muchas variaciones, sigue siendo un acceso que refleja diferente paga por igual trabajo, que refleja segregación horizontal, entonces las mujeres de repente son trabajadoras domésticas y los hombres son trabajadores de la construcción. Los dos son un trabajo que se considera no calificado, pero son totalmente diferentes. Y se entiende que son adecuados para la construcción de género asociada al sexo de ellas y de ellos. Y también hay una segregación vertical, es decir, las mujeres pueden estar en el mercado laboral, pero es muy poco probable que sean el CEO de la empresa y es muy probable que sean la secretaria, como lo muestra el videoclip. Entonces,
mi punto aquí era solamente mostrarles que la categoría de división sexual del trabajo, que vamos a profundizar un poquito más en unos minutos, es una categoría que nos ayuda a pensar cómo se organiza la familia, por un lado, pero también los mercados laborales y los propios servicios sociales, públicos y privados, como extensiones, reproducciones de aquellas expectativas, valores, normas, prácticas que se asocian al ser mujer y al ser hombre. Y por eso ese concepto es un concepto pues, que es muy útil también para, por un lado, describir los servicios sociales, pero también explicar sus economías políticas, como vamos a ver en un momento. Entonces vamos a pasar ahora, bueno, y quería entonces mostrarles este gráfico de página 12, que lo he usado muchísimas veces en muchísimas presentaciones, porque resume el traslado de la división, digamos, qué pasa cuando se produce un cambio tan grande en la vida laboral de las mujeres sin que se produzca un cambio igualmente grande en la vida privada de los hombres. Entonces, esta caricatura es interesante porque realmente él está muy perplejo, ¿no? De la situación, o sea, me gusta ese elemento de la caricatura, ¿no? Que en realidad están los dos en el mismo escritorio, con la misma computadora, la misma impresora, etcétera, pero están en dos mundos completamente distintos, porque el mundo de ella es un mundo repleto de interdependencias que no acaban porque esté en el horario de trabajo, y en cambio el mundo de él es un mundo en donde alguien, posiblemente su madre o su esposa, compañera, le ha resuelto pues lo que tenía que llevar en el Tupperware, le ha resuelto que la ropa estuviera limpia al momento de salir de su casa, le ha resuelto pues paz mental para poder poner esa pausa y enfocar su cerebro durante 8 horas o más en el trabajo remunerado. Y bueno, y lo hace muy bien esta caricatura porque, entre otras cosas, lo que vamos a ver es que esta parte, la parte que tiene que ver con las interdependencias, el bebé, la persona adulta mayor, el niño que está haciendo tareas, aluden a un tipo de trabajo sin el cual la vida en sociedad no es posible. Es decir, no es posible que haya fuerza laboral, que haya votantes, que haya seres humanos sin que ese trabajo se haga. Porque si ese trabajo no se hiciera, pues ese bebé nunca llegaría ni a la primera semana de vida, ¿verdad? Si ese trabajo no se hiciera, a este niño que está haciendo las tareas, pues seguramente le iría mucho peor que al que alguien le ayude para poder hacerlas. Esta persona adulta mayor, en el momento en que hubiera perdido su autonomía y fuera cuidado dependiente, moriría, ¿verdad? Es decir que, digamos, parte de lo que los cambios en torno a la división sexual del trabajo colocan no es necesariamente la idea de suprimir ese trabajo, sino la idea de los retos que se plantean para reorganizar ese trabajo. Quiero ver el comentario que hace Astrid, esa imagen explica muy bien la dinámica actual. Ajá, exacto, sí. Desde el punto de vista del teletrabajo y las implicaciones actuales, esta gráfica tiene nuevas luces y tiene nuevas pistas. Porque, claro, esto es una abstracción de relaciones trabajo-familia, que cuando se traslada el trabajo remunerado al ámbito familiar, deja de ser una abstracción y tiene lugar simultáneamente en un tiempo y en un lugar. Bueno, desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros en este seminario, tiene múltiples implicaciones para el funcionamiento de los servicios sociales actuales y de los servicios sociales que necesitaríamos tener para atender lo que cambia y lo que permanece en cuanto a en materia de división sexual del trabajo y de lograr resolver las necesidades cotidianas de la vida de la gente. Ahora, esto me lleva entonces a la tercera pregunta que tenía para compartirles, que es sobre la definición del bienestar, porque yo les estoy planteando que que todo régimen de bienestar tiene que resolver este conjunto de necesidades asociadas a la vida cotidiana,
pero no estoy definiendo bienestar. Y la lectura, el capítulo es un capítulo de este libro que yo escribí hace un rato ya. La lectura aporta una definición de bienestar. Entonces quería consultarles cómo la entendieron. Listo, ¿verdad? Sí, profe. No, profe. Ok, bien. Entonces, aquí tenemos tres opciones. Que el bienestar sea incertidumbre, que el bienestar sea un resultado, que el bienestar sea una capacidad. En efecto, la lectura plantea que el bienestar es una capacidad. ¿Cuál es la diferencia entre asociarlo a capacidad, asociarlo a resultado o asociarlo a incertidumbre? ¿Alguien quiere precisarlo? Sí, profe, básicamente en la lectura usted decía que el bienestar es una capacidad para el manejo de la incertidumbre. Entonces creo que es eso, más o menos. No ver la capacidad, el bienestar como un estado, sino como una capacidad precisamente para esto, para el manejo de la incertidumbre. Exacto, entonces la incertidumbre, en este caso, la incertidumbre es lo que el manejo de riesgos busca hacer, reducir, ¿no? O sea, la incertidumbre es inherente a la vida. Desde que nacemos podemos morir en segundos, podemos enfermar en segundos, o sea, la incertidumbre es inherente a la vida y a la vida en sociedad. Pero lo que la lectura plantea es que el bienestar es una capacidad justamente para hacer frente a esos riesgos y para hacerlos manejables. Lo que la lectura plantea es que algunos de los riesgos son viejos, históricos, por ejemplo, enfermarse, y otros son nuevos. Por ejemplo, si tenemos a esta mujer que tiene que salir a trabajar remuneradamente de su casa o que durante varias horas tiene que estar atendiendo las demandas asociadas a su trabajo remunerado, pues el nuevo riesgo en este contexto es qué pasa con los cuidados de estas personas. Tienen que autocuidarse durante todas esas horas, existe otra persona que puede reemplazar a esta mujer, existe un Estado que viene y provee esos cuidados, entonces los riesgos van a distinguirse entre unos que son pues históricos y otros que son nuevos y que van cambiando, y los servicios sociales sea como sea que se presten, tienen permanentemente que estarse adecuando a esas transformaciones. ¿Eso está claro? Perfectamente. Entonces, en la página 4 de la lectura, creo que es en la página 4 del capítulo, se habla de los viejos y nuevas incertidumbres, de los viejos y nuevos riesgos, y de cómo, pues cómo los servicios sociales tienen que adecuarse a esta realidad. También en el videoclip elaborado por el PNUD, queda colocada esa idea, y queda colocada la idea de que realmente estamos viviendo un profundo rezago en las respuestas colectivas a estos cambios estructurales que estamos viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, los servicios sociales y toda la economía política que impulsa a los servicios sociales a cambiar o no, ¿verdad? Pues se ven interpelados. Entonces, en tanto capacidad, el bienestar se construye a partir de múltiples interdependencias, ¿no? Y entonces, aquí les traigo, digamos que aquí el riesgo es mojarse, y las interdependencias lo que hacen es que crean una sombrilla grande o una sombrilla pequeña, ¿verdad? Es decir, finalmente nadie puede manejar en soledad los riesgos asociados a la vida, sino que siempre tienen lugar interdependencias. Esas interdependencias no son horizontales, no son necesariamente entre personas iguales. Existen jerarquías. Ya lo hablábamos en la primera semana. Las jerarquías pueden ser generacionales, bueno, por ejemplo, al interior de las familias, las personas adultas deciden en qué se gasta el dinero. Ahí hay una jerarquía. Versus las personas menores de edad, por ejemplo.
Otra jerarquía es la que estamos viendo hoy, que es la que tiene que ver con la división sexual del trabajo y la que atribuye la realización de un conjunto de tareas históricamente a las mujeres. Entonces, estas interdependencias se apoyan en y refuerzan reglas, expectativas, valores y normas sociales que definen cuáles prácticas son deseables y cuáles prácticas son posibles. Entonces, cuando vemos las interdependencias al interior de las familias, recuerden que no estoy hablando de la familia como la familia heterosexual, de sangre, estoy hablando de las familias como la unidad cotidiana de interdependencias, ¿no? Puede ser, pues, digamos, pueden ser incluso personas que no tienen un vínculo de pareja, o pueden ser dos personas del mismo sexo, o pueden tener hijos, no tener hijos, la forma no importa, lo que interesa aquí es que esas personas se apoyan entre sí para hacer frente a los riesgos de vivir en sociedad, sea morirse de hambre, que alguien cocine, la suciedad en la casa, cualquiera de las cosas más cotidianas de la vida, es eso lo que tengo en mente, igual que conseguir el ingreso para pagar el alquiler, que a nadie que no se les olvide pagar la luz y el agua, evitar quedarse sin los servicios básicos, etc. Entonces, a través de las relaciones interpersonales, pero también del intercambio mercantil que tenemos en esta imagen, del trabajo no remunerado y de los servicios públicos, cada colectivo en un momento del tiempo produce bienestar. Habíamos hablado de que en una sociedad de mercado, por definición, hay una desigualdad muy grande en la capacidad de compra de personas y familias, y que por lo tanto la mercantilización del bienestar es heterogénea y desigual. Entonces, hoy, lo que estamos subrayando es que también esas interdependencias jerárquicas lo son a partir de la división sexual del trabajo. Y que así como cuando pensamos en las divisiones socioeconómicas, la clase o el estrato, es como un ladrillo que nos permite entender cómo es que esto ocurre en una sociedad concreta, en el caso de la división sexual del trabajo, es el género, en tanto construcción sociopolítica, que le atribuye a las personas prácticas, ideas, discursos según su sexo. Obviamente esto da para mucha discusión, incluso pues autoras como Butler, postestructuralistas, discuten que el sexo sea biológico, es una discusión súper grande, pero aquí lo que me interesa es nada más mencionar que hay unos patrones que distribuyen trabajo, que se pueden cuestionar, que se cambian, que se interpelan, por supuesto que sí, pero que constituyen un hecho social que trasciende las preferencias individuales y que moldea las preferencias individuales. Entonces, distintas familias, distintos tipos de familia, grandes, pequeñas, heterosexuales, homosexuales, distintos tipos de maneras de organizar la interdependencia, va a tener distinta disponibilidad de trabajo no remunerado. Entonces, Nancy Folbre siempre pone un ejemplo muy útil, que es este. Imagínense que hay dos familias que ganan 100, pongámosle $500 al mes. En dos familias iguales, heterosexuales, donde hay dos personas adultas, una niña y un niño. Entonces, en una, esos $500 los genera el hombre. En la otra, ella genera 250 y él genera 250. ¿Cuál familia de las dos es mejor o tiene más recursos disponibles para hacer frente al manejo de riesgos? ¿Qué piensan? Profe, Profe, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Perdón? ¿Que les repite la pregunta? sí. Sí, por favor. Ok, imagínense, esta familia donde papá gana $500, mamá se queda en casa pues haciendo las cosas de la casa. Y la otra familia, mamá gana $250 y papá también gana $250. Entonces la pregunta es, en estos dos escenarios familiares, ¿cuál de las dos tiene más recursos para hacer frente al manejo de riesgos? La segunda. ¿Perdón? La segunda. La Sí, segunda. la segunda. La donde los dos generan ingresos. Ujú. ¿Y por qué piensan que eso es así? Profe, yo diría, bueno, en términos de ingresos, ambos tienen la misma cantidad de ingresos, pero
En el caso de la familia número 1, la mujer no trabaja, entonces en caso de que se presente una incertidumbre, un riesgo de que el marido pierda el trabajo, tiene más oportunidades de que la segunda familia pueda asumir ese riesgo que la primera. Ok, Yo opino igual a la compañera, profe. digamos... Yo no, profe, yo estoy en contra de eso. Bueno, en contra no, sino que tengo un criterio diferente porque Ok, nada más pienso un segundito, María Ok. José, nada más déjeme agregar entonces, para precisar, que las dos familias tienen la misma probabilidad de desempleo. Digamos que la probabilidad de desempleo es 0. O sea, es un mundo en que no existe, lamentablemente. Pero digamos que ninguna tiene probabilidad de desempleo en este momento. Ok, ahora sí, María José. Ok, profe. Bueno, tal vez me surge la duda porque, digamos, ok, tienen la misma cantidad de dinero, los mismos ingresos y todo, pero surgen X, Y, Z cantidad de incertidumbres, entonces, o de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué sé yo? Si tienen a un adulto mayor y deben pagar una enfermera, o si la señora que está en la casa también trabajando, bueno, la esposa, digamos, en ese caso, asume otros riesgos o incertidumbres dentro del hogar. Entonces, no entiendo muy bien eso, tal vez me genera la duda. Ok, entonces, básicamente lo que tenemos es que los recursos económicos son los mismos, pero en la familia donde hay una persona, la mujer, dedicada a tiempo completo a lo que hay que hacer en la casa, que Jennifer López nos enseñaba, que es poner el pollito lindo con las papas en la bandeja, limpiar el piso, preparar planchar la ropa, todo eso, en la familia donde hay una persona dedicada al trabajo remunerado y hay una persona dedicada a tiempo completo al trabajo no remunerado, esa persona que hace el trabajo no remunerado tiene muchas horas del día para hacerlo, ¿verdad? En el escenario donde esa mujer se traslada al mercado de trabajo, dijimos que hay 2 niños en esa casa, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a meter en un closet durante las 8 horas de trabajo? No, va a tener que buscar servicios de cuidado, va a tener que buscar una trabajadora doméstica. Cuando regrese a la casa va a haber que cocinar, va a haber que encontrarse con un montón de cosas que no están resueltas. Entonces, el punto de Nancy Folbre, que es una economista feminista que les recomiendo muchísimo, porque además de que es una eminencia, es súper pedagógica explicando, en el caso en donde el ingreso lo genera una persona, esa familia tiene una movilización de recursos muy grande, no de recursos económicos, porque son los mismos, sino de recursos de tiempo para la producción de bienes y servicios mediante trabajo no remunerado. Entonces, desde el punto de vista de la independencia de esa mujer, desde el punto de vista de su autonomía económica, es mejor el escenario donde cada uno genera $250. Pero desde el punto de vista de los recursos disponibles para hacer frente a los riesgos, le va mejor a la primera familia. Por ejemplo, empiezan las clases y hay ofertas, la segunda familia va a tener que comprar lo que pueda, cuando pueda o el sábado. La primera familia va a tener la posibilidad de que esa mujer vaya lugar por lugar buscando dónde está la mejor compra y ahorrando dinero. Entonces, incluso el rendimiento económico de los $500 que gana su pareja va a ser mucho más efectivo, mucho más eficiente, mejor que en el segundo escenario. Profe, Sí. Andrei, es que a mí me queda una duda. Uh-huh. Pero en el caso, por ejemplo, del riesgo del desempleo, sería mejor la segunda familia, ¿no? Porque si el hombre se queda sin el empleo en la primera familia, se quedarían sin ingresos totales toda la familia. Claro, sí. Nada más que la pregunta no era, digamos, quién tiene más riesgos, ¿verdad? Sino quién tiene más recursos para enfrentar los riesgos. Y Okay. el asunto es que tendemos siempre a pensar, es más fácil pensar en el riesgo del desempleo que en el riesgo del descuido. O sea, por ejemplo, si en esa familia hay un niño o niña menor de 2 años, pues ese es un país en donde hay servicios de cuidado tiempo completo, esa familia va a tener que, de esos $500, va a tener que destinar qué proporción a reemplazar el trabajo que esa mujer deja de hacer. O sea, mi punto aquí es que el tiempo destinado a trabajo no remunerado resuelve un conjunto de riesgos que cuando se dejan de hacer requieren ser reemplazados, reorganizados de alguna manera. Y por eso este es un asunto de política pública, porque, digamos, si el cuidado de este bebé, el cuidado de esta persona adulta mayor, la producción de alimentos, las propias condiciones que hacen que ese trabajador hombre pueda salir todos los días a trabajar no se llevan a cabo,
pues se produce se produce incluso una pérdida de la capacidad de generar ingresos. ¿Me explico? Esto también me ayuda a reforzar la idea de que es muy importante siempre precisar cuál es la variable dependiente, o sea, de qué estamos hablando. En este caso yo les pregunto quién tiene más recursos, pero si yo les preguntara, bueno, quién tiene más riesgos de pérdida de ingresos monetarios, la respuesta será otra, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante precisar la pregunta. Pero entonces, en estas interdependencias que tenemos aquí, tan fundamental es la capacidad de compra como la capacidad de producción de bienes y servicios. Y claro, por supuesto, si el ingreso es mayor, las familias pueden reemplazar más fácilmente ese trabajo que las mujeres dejan de hacer. También, si los hombres participan y empiezan a hacer parte de ese trabajo, la reorganización de las familias también es distinta. Es decir, hay muchas posibilidades. O sea, la implicación de los ejemplos no es que entonces las mujeres se queden en su casa, porque de hecho, como ustedes lo están señalando, la probabilidad de caer bajo la línea de pobreza es muchísimo más grande cuando hay un solo ingreso que cuando hay dos. Entonces, hay muchas razones por las cuales estos cambios en la vida de las mujeres son positivos para ellas y para la sociedad. Pero el punto es que la división sexual del trabajo es una estructura, es como una especie de cancha que define, así como una cancha de fútbol define cómo se juega el fútbol, la división sexual del trabajo es una cancha que define prácticas de asignación de recursos clave. ¿Cuáles recursos claves? El tiempo, es decir, quiénes lo dedican a qué y quiénes lo dedican al trabajo remunerado y quiénes lo dedican al trabajo no remunerado y qué combinación de ambos. Y el segundo recurso clave es el dinero, quiénes lo generan y qué apoyos necesitan para lograrlo. Porque, y con esto cierro esta idea, incluso, como lo he mencionado varias veces ya, las personas que son autónomas económicamente no son necesariamente autónomas en términos de los cuidados, porque para producir ingresos necesitan resolver parte de sus cuidados. Entonces, en esta literatura podemos hablar de grados de cuidado-dependencia y de grados de dependencia económica. Ambas son importantes para entender qué ocurre. Profe, Sí. y esto de la división sexual del trabajo, obviamente tiene que ir ligado a la clase, porque pienso, por ejemplo, en cómo tal vez una mujer de una clase más alta o con más poder adquisitivo subcontrata a una mujer para que le cuide sus niños, pero esa mujer a su vez tiene que, no sé, dejar a la mamá para que le cuide sus niños. Entonces, ese manejo de los riesgos también, o sea, casi siempre le toca a la mujer hacer esas cosas. Exacto, ahora vamos a ver cómo las divisiones socioeconómicas introducen escenarios marcadamente distintos en cómo, es decir, la división sexual del trabajo es la misma, lo que cambia es cómo se le hacen frente, lo que cambia entre estratos socioeconómicos son los recursos disponibles para hacerle frente a esos cambios en ausencia de una verdadera transformación de esa división sexual del trabajo. Es decir, en tanto la división sexual del trabajo cambia en un componente, que es el de la generación de ingresos, pero no cambia en el otro componente, que es el de la producción de bienes y servicios en el ámbito doméstico, las capacidades de las mujeres y por lo tanto de las familias para buscar respuestas es muy desigual. Y en un minuto voy a eso. Aquí alguien apuntaba que, exacto, que dependiendo del riesgo, muchas de las mujeres deben arriesgar su trabajo. De hecho, en el marco de la pandemia, tenemos una caída en la fuerza, en la tasa de ocupación femenina grande, una por achicamiento de los puestos de trabajo y otra por la imposibilidad de reconciliar trabajo y familia. Entonces, por esto que estamos conversando, es que esta literatura nos ofrece dos conceptos que son muy importantes para analizar variaciones entre regímenes y para analizar el papel de los servicios sociales en cada régimen. Uno es el que vimos la semana pasada, que son los grados de desmercantilización del bienestar, ¿no? El grado en que, bueno, si no tengo dinero para pagar un parto, lo tengo que tener en la calle o en mi casa, o no, el Estado desmercantiliza, es decir, saca ese derecho del mercado de bienes y servicios y lo protege como un derecho. Ese lo vimos la semana pasada y espero que esté más o menos claro.
Y el segundo es el que aporta esta literatura feminista, Ruth Lisler y luego Ann Orloff en los años 90 colocaron este concepto. Lo que yo luego hice para América Latina, y que no había sido hecho, es medir esto en regímenes concretos. Pero bueno, ese es como otro tema. El concepto de desfamiliarización no tiene que ver con quitarle a la familia pues, su centralidad, lo que tiene, porque a veces se puede confundir, ¿no? Tiene que ver con si hay parte del trabajo doméstico y de cuidados que normalmente tiene lugar en la familia, que se puede trasladar, o sea, desfamiliarizar fuera del ámbito doméstico. Por ejemplo, mucho de esto ocurre intencionalmente o no intencionalmente. Por ejemplo, los servicios de educación que se crearon para educar a las nuevas generaciones, o para deseducarlas, depende, cumplen una función de cuidados. Durante esas horas del día, las familias no tienen que velar porque niños y niñas se quemen, se lastimen, se aburran, etc., ¿no? Entonces ahí hay una función de cuidado. Hay otras medidas, como por ejemplo las licencias por maternidad, son financiamiento para cuidar, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo, se han definido como un instrumento para cuidar, porque se entiende que hay un trabajo que está teniendo lugar, que cuando una mujer se sale del mercado laboral porque tuvo un bebé o una bebé, eso que está haciendo no es descansando, es trabajando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la sociedad tenga un niño o una niña cuidado, sano, que luego eventualmente sea parte de la democracia política y que sea parte de la fuerza laboral, etc. Entonces, los grados de desfamiliarización, los que nos permiten, ya te doy la palabra, Génesis, nos permiten es establecer grados de corresponsabilidad entre la familia y la no familia, o entre la familia y el Estado, y dentro de la familia entre hombres y mujeres. O sea, el concepto de corresponsabilidad tiene esas dos caras. Entonces, cuando es familia-Estado, hablamos de desfamiliarización. Y cuando es mujeres-hombres, hablamos de masculinización o de corresponsabilidad de género. Sí, Génesis, creo que quería decir algo. Sí, profe, es que en la lectura mencionaba que un poco el proceso de desmercantilización y desfamiliarización, en el caso de América Latina, pasa primero por una mercantilización. Entonces yo no entendía específicamente cómo el Estado puede mercantilizar y a qué se refiere exactamente. Ok, ese es un buen punto. Eso es Nita Rudra, una investigadora sobre el sur global, la que plantea esto, y yo lo retomé luego en el trabajo, que es que, a ver, esto tiene más que ver con la conversación de la semana pasada que la de esta semana, pero es que la literatura de regímenes de bienestar surgió en países y en escenarios donde había casi pleno empleo, y entonces, pues el trabajo remunerado estaba ahí, los puestos de trabajo estaban ahí, las personas podían, pues, tomarlos. Pero en América Latina tenemos una variedad de capitalismo, un modelo de desarrollo que históricamente ha dejado mucha gente afuera del mercado laboral. No hay suficientes puestos de trabajo formales, o como le llama OIT, trabajo decente para la gente que lo necesita. Digamos que nacen por año 77.000 niños y niñas en Costa Rica. Bueno, pues por año no se generan 77.000 puestos de trabajo para cuando estas personas llegan a la edad de ser parte de la fuerza laboral. Entonces tienen que inventarse trabajos, y entonces tenemos todo el tema de la informalidad y tal. Pero entonces, lo que Nita Rudra plantea es que en estos escenarios donde no hay suficientes buenos trabajos para la gente, el Estado tiene que desmercantilizar la mercantilización. Quiere decir, tiene que hacer un esfuerzo regulatorio y activo, con políticas activas de empleo, para crear esos trabajos, para incentivar que se creen. Y bueno, tal vez un ejemplo fácil de entender es cuando el Estado crea programas de empleo público para, por ejemplo, arreglar parques. Y entonces lo crea para reducir el desempleo y para que más personas puedan tener un trabajo, pues, un trabajo formal. Entonces ahí está desmercantilizando la creación de mercado laboral. Pero por eso te decía que esta conversación tiene más que ver con la de la semana pasada, y es un poco ahí enredado el concepto de desmercantilizar la mercantilización, pero tiene que ver con eso, con el papel que el Estado tiene que tener para pues que existan la capacidad de las personas de mercantilizar su fuerza de trabajo. ¿Sí?
Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces, siguiendo ahora con este tema de Profe, desmercantilización. yo también tenía la mano levantada. Ay, perdón, perdón. Decime. Es que, profe, digamos, me llamó mucho la atención, de hecho, este concepto de desfamiliarización. De hecho, estaba esperando a que comentara sobre él. Porque cuando apenas lo leí, se me vinieron muchas cosas a la mente. Entonces intenté como aplicarlo en varios casos. Y hubo uno que fue muy paradigmático, por lo menos. Y es el siguiente, digamos, si se entiende la desfamiliarización como la independencia femenina a las obligaciones relativas al bienestar, cuando la mujer salta al mercado laboral y por fin entra a una mercantilización, por decirlo así, de la misma manera en la que un hombre está, aquí entra una nueva cuestión, que ahora la mujer deja su espacio privado, como ahora la lectura, o su espacio hogareño, y entra al mercado laboral. Lo que ocasiona es que en el mercado, lo que ocasiona es que en el hogar exista un vacío. Y este vacío, como ya un compañero anteriormente mencionó, usualmente es ocupado por un nuevo trabajador. En muchos casos, por la división sexual del trabajo, entra una mujer a ocupar este rol. Para concluir, porque en realidad tengo muchos aspectos aquí y muchos factores más, pero para concluir, con este caso lo que me deja es que en algunos escenarios no existe la desfamiliarización como tal, porque más bien, por un lado, la mujer entra a mercantilizarse el mercado laboral y por otro, entra otra mujer que se familiariza con una nueva familia ajena y a la vez se mercantiliza con un trabajo informal. Ok, perfecto. Ese comentario me queda apenas para pasar a la siguiente imagen. El ejemplo de una mujer contratando a otra mujer para reemplazar su trabajo no es familiarización. El que una trabajadora doméstica esté en la casa no lo hace familia. Es mercado, que es mercado precario, mal pagado, desprotegido, que es solo por eso que América Latina puede tener la cantidad de mujeres trabajadoras domésticas que tiene, solo porque las paga re mal, porque si las pagara a precios verdaderamente de mercado, no, la mayoría de la gente no las podría pagar, y entonces tendríamos un verdadero reto colectivo de crear servicios de cuidado colectivos y tal, pero eso es otro tema. El tema es que estás hablando de reemplazar trabajo no remunerado por un trabajo que sí es remunerado, aunque sea mal remunerado. Entonces, aquí hay tres mecanismos, digamos, que intervienen cuando se produce un desplazamiento, cuando la división sexual del trabajo se rompe tal como estaba planteada en este escenario histórico. Uno es derivar servicios fuera de la familia. Entonces, podemos tener servicios de cuidado que pueden ser mercantilizados o no, o desmercantilizados. Estos servicios de cuidado pueden ser públicos o privados, pueden ser pagados de bolsillo o no, ¿verdad? Pero en cualquier caso el mecanismo es de derivación. El segundo mecanismo es la alternancia. Entonces yo estoy aquí con ustedes, pero tengo una hija de 2 años, hace menos de 2 años estuve con licencia por maternidad 4 meses y medio, y recibí todos los meses de parte de la universidad mi salario. De hecho, mi esposo también lo pudo tomar durante 15 días, que es mejor que 0, que es la legislación nacional, ¿verdad? Entonces, en muchos países la alternancia es materna, en otros países también es paterna y también es parental, va más allá del momento del nacimiento. Y el tercer mecanismo, que es el que Stuart estabas mencionando, es el de mercantilizar. Yo puedo ir y comprar en Rostipollos la comida cuando vuelvo del trabajo, ¿verdad? Puedo ir al dry cleaning y evitarme lavar la ropa en mi casa, pero también puedo tener una persona que en mi casa hace la comida, lava la ropa y cuida a mis hijos e hijas. Todos son una expresión de mercantilización. Y digamos, y en tanto tal son indicadores de desfamiliarización. Profe, Sí. no sé si, disculpa que te interrumpa, es que yo decía eso, por ejemplo, pensando en que, por ejemplo, las dinámicas de una empleada doméstica en un hogar es muy distinto a, por ejemplo, la de un mesero en un restaurante, porque esto lo pongo ejemplificado con casos de la realidad. Yo recuerdo en mi infancia que había, para ponerlo más claro, había, por ejemplo, una mujer muy joven que iba a trabajar en el barrio. Ella contrataba a una señora para que le ayudaran en las labores del hogar.
La Ok, bueno, cuestión pero aquí, no te quiero pero, cortar o mucho, sea, pero por la hora. Lo que quiero decir es que la dinámica laboral, tenés un punto importante, no es lo mismo el trabajo basado en el hogar que el no basado en el hogar, desde muchos puntos de vista. Pero en este momento pongamos el foco, y ya le doy la palabra a Ángel, pongamos el foco en qué pasa con los cuidados que deja de hacer esa persona que se trasladó al mercado laboral. Pongamos el foco ahí, desde ese punto de vista. Incluso una mujer que, por ejemplo, le pide a su mamá que le cuide los niños a cambio de un dinero, está mercantilizando. Si en cambio le pide a la mamá, a la abuela del niño, que cuide de manera gratuita, como pasa la abuelización de los cuidados, está muy extendida en Costa Rica, entonces lo que está haciendo es manteniendo la familiarización de ese cuidado. El punto aquí es que para la práctica de asignación de recursos, si media intercambio monetario, es mercado. Si no media intercambio monetario, sino reciprocidad, como lo plantea la lectura, que no implica igualdad de condiciones, pero es, si te doy esto a cambio de esto, entonces estamos ante reacomodos familiaristas. ¿Sí? O sea, no, yo sé que estoy cortando la conversación y quedaría para más, pero es en afán de precisar estos conceptos y de que podamos redondear las distintas ideas en tiempo. Ángel. Sí, tal vez como para hacer un pequeño aporte en la clarificación de la opinión del compañero, que tal vez el escenario que él presenta está más ubicado en lo que sería en términos de oportunidades laborales y en estos procesos de especialización diferenciada, que ya cuando una mujer ya se mercantilizó, ya está dentro del mercado laboral, hay ciertas brechas como que estipulan qué ocupaciones o labores tiene que llevar a cabo. Siento Sí. que tal vez sería como más de ese lado. Digamos, eso tiene que ver con un punto que mencioné antes y es el de la segregación del mercado laboral. Es decir, que la mercantilización de la fuerza laboral femenina en ningún momento quiere decir que es democrática y que se distribuye aleatoriamente entre hombres y mujeres. No, se hace de manera segmentada en términos horizontales y hay ocupaciones femeninas y ocupaciones masculinas, pero también verticales. O sea, en las mismas ocupaciones las mujeres hacen unos tipos de trabajo y los hombres hacen otros tipos de trabajo. Pero lo que quiero subrayar aquí es entonces que cuando se produce este desplazamiento, se producen una serie de reacomodos por acción o por default, ¿verdad? Entonces, eso incluye también la mayor o menor presencia masculina. Es decir, las prácticas de cuidado son femeninas porque son una práctica históricamente construida. No tiene que ver con el ADN, no es que los hombres no pueden cuidar. Como toda práctica, cuanto más se hace, mejor se hace. Y en todos los países donde tenemos investigación empírica al respecto, vemos cómo los hombres son perfectamente capaces de cuidar y son perfectamente capaces de hacerse un huevo frito, de lavarse la ropa, de plancharse, todo lo pueden hacer. El tema es que no lo han aprendido a hacer. Entonces, cuando se producen estos reacomodos, digamos, cuestionan la manera en que se reorganizan y diferentes arreglos familiares va a encontrar distintas combinaciones de tiempo, contratación, masculinización, dependiendo de múltiples factores. Ahora, dos puntos importantes. En cualquier caso, hay que resolver ese trabajo doméstico y de cuidados. Es decir, sin eso no hay sociedad y sin eso no hay mercado laboral. Entonces, sea que están las mujeres aquí produciendo a ese trabajador, entre comillas, ideal, para que ingrese históricamente a la fábrica y salga hecho leña al final del día y necesite cuidados, apoyo emocional, una comida caliente, sea que se haga de esa manera o de otra manera, hay que hacerlo de alguna manera. Y entonces hay regímenes de bienestar que lo resuelven mejor que otros, pero todos están proveyendo unos entornos, unas condiciones que brindan unas oportunidades a las familias y cierran otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el régimen de bienestar en el latinoamericano, el trabajo doméstico remunerado tiene un papel muy importante. Y en cambio, en los países europeos, no, porque es muy caro. Entonces hay más servicios sociales que abordan estos asuntos. Y además, difícilmente encontremos en los países europeos un perfil de masculinidad tan dependiente de las mujeres como el que tenemos en América Latina para resolver cosas básicas de la vida propia, digamos.
Ahí hay modelos de masculinidad que también van cambiando, pero cambian distinto en distintas regiones. Hay que recordar que hay muchas clases y tipos de familia. Exacto, exacto. Tal vez la familiarización no sea el concepto correcto, pero es un fenómeno a considerar. El trabajo de cuidados incluye afecto, pero la persona trabajadora doméstica recibe un pago por ello. Este punto es muy importante, no me da tiempo de abordarlo aquí, pero toda la literatura sobre cuidados, por ejemplo, Tronto, María Ángeles Durán, la propia Nancy Folbre, ¿se acuerdan que cuando evaluamos servicios sociales miramos cobertura, pero también miramos suficiencia y equidad? Entonces, en servicios de cuidado, uno de los indicadores de suficiencia que tiene que ver con la calidad es la empatía. Entonces hay toda una literatura que mide la calidad de los servicios de cuidado en función de lograr la empatía, porque implica ponerse en el zapato de la otra persona y poder entender lo que necesita, sea un niño un pequeñito o sea una persona adulta mayor que ha perdido capacidades de autonomía. Eso se mide en grados de cuidado dependencia, es decir, esa es una literatura muy nueva, pero muy intensa, y hay muchísimo avance, no solo teórico, sino también metodológico. El concepto de familiarización, desde el punto de vista del régimen de bienestar o de desfamiliarización, a lo único que apela es a dónde se resuelve en qué conjunto de cosas. Perdón. Entonces, cuando se desfamiliariza, se desfamiliariza para hombres y mujeres, ¿verdad? Y cuando se mantiene dentro de la familia puede masculinizarse, es decir, la división sexual del trabajo puede irse cambiando. Tenemos aquí, para ir cerrando estas ideas, justamente el factor de desigualdad en el cual tiene lugar esta conversación y la definición de política pública en América Latina. Es decir, en América Latina las mujeres nunca habíamos sido tan desiguales entre nosotras como lo somos hoy. Este proceso de cambio que yo les marqué de 25 años para acá, ha hecho que, por ejemplo, en las mujeres que tenemos 14 años de educación formal o más, la brecha de participación laboral es de 10 puntos porcentuales con nuestros pares hombres, es decir, con los hombres también con 14 años de educación formal o más, solo 10 puntos porcentuales. En cambio, y aquí ustedes lo tienen, estas son las mujeres que llamamos, a ver si lo puedo agrandar un poquito, de techos de cristal. Es decir, en la escalera arriba, en la escalera socioeconómica, hay unas mujeres que tienen estas brechas pequeñas, y la participación laboral es del 72%. En cambio, en el otro extremo, la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres es de 40 puntos porcentuales, es la misma que en 1990, y la participación laboral y el acceso a los ingresos es mucho menor. Entonces, son mundos muy distintos, salvo desde el punto de vista de la división sexual del trabajo, que atraviesa los 3 pisos. Bueno, las mujeres de escaleras rotas son mujeres que tienen un nivel educativo alto parecido al de techos de cristal, pero que tienen riesgos de movilidad social descendente altos como las de pisos pegajosos. Retomando ejemplos que ustedes mencionaron antes, por ejemplo, las mujeres de escaleras rotas pueden ser una mujer que tiene un trabajo formal bien remunerado, de 8 horas, de lunes a viernes, y se separa de su pareja y su jefa le pide que vaya a trabajar por 2 meses los sábados. Y no tiene cómo administrar cuidados y trabajo remunerado, y tiene que renunciar a ese trabajo y buscar uno de autoempleo que le permita más flexibilidad en los horarios, pero que le va a tener menos protección social, menos estabilidad y menos ingresos. Entonces, a ver, resumiendo, las de pisos pegajosos son las mujeres cuyo escenario de empoderamiento económico todo la jala hacia abajo, no terminaron la secundaria, fueron madres antes de los 19 años, 6 de cada 10 de esas mujeres fueron madres antes de los 19 años, muchísimo, mientras que solo 3 de cada 100 de las de techos de cristal fueron madres antes de los 19 años. Carecen de apoyo, pues, de capacidad de mercado para salir a la calle y comprar lo que necesiten, y carecen de redes familiares suficientemente potentes para acolchonar todas las tensiones que tienen y para ayudarles a enfrentar los riesgos. Mientras que las de techos de cristal pueden contratar trabajadoras domésticas, pueden comprar servicios privados, por ejemplo, con mejores horarios si se trata de escuela, etc. Y en el medio tenemos un poco de las dos situaciones.
A ver, Stuart, para que no te quedes con sentimiento de injusticia, la idea no es callar a nadie, la idea es estar muy atentos a que en una clase de 55 minutos a 65 es muy difícil pues elaborar todo lo que querríamos en una agenda que es tan amplia, ¿no? Entonces, si tenés a bien, por favor, elabora tu idea y luego de eso yo voy cerrando. ¿Stuart? Como quieras, tenemos unos minutitos. No, profe, digamos, lo que estaba intentando decir simplemente es que yo comprendo que el concepto de familiarización refiere a otras cuestiones. Lo que estoy diciendo es que es muy curioso que cuando una trabajadora, empleada doméstica, entra a un nuevo hogar, al fin y al cabo es mercantilización, pero vuelve a estar dependiente a una nueva familia ajena, que eso es lo más interesante, que termina siendo dependiente ahora de una familia ajena que llega a cuidar y que muchas veces se llega a compenetrar mucho con ella, inclusive en ámbitos más privados de lo que puede ser otro trabajo. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, nada más es un tema que vamos a retomar más adelante, cuando se crean sistemas de cuidado, que los sistemas nacionales de cuidado, como el de Uruguay, tienen componentes de cuidados en el ámbito doméstico, pero donde la persona empleadora no es la familia, se producen regulaciones de distinto tipo, ¿verdad? O sea, aquí el problema no es que, o sea, el problema, gran parte de los problemas de esa mercantilización precaria de estas mujeres es eso, es su falta de regulación, que sea tierra de nadie y que se generen grados de dependencia tan grandes, ¿no? Pero bueno, también esa mujer podría estar en una maquila textil donde trabaja 12 horas sin parar, haciendo el mismo movimiento, y tal vez no es tanto mejor, ¿verdad? Es decir, aquí los temas de regulación laboral son bien complejos y nos tirarían más a la conversación de formas de mercantilización. Por eso no me quiero meter mucho y me quiero concentrar entonces en que los grados y tipos de desfamiliarización, estos que hablábamos aquí, los grados y tipos de desfamiliarización van a variar en función de la combinación de mecanismos para derivar, alternar y mercantilizar los cuidados, sea que sea en la casa o fuera de la casa. Entonces, pensando en Spin Andersen y en su caracterización de los 3 regímenes de bienestar, esperaríamos que haya mayor desfamiliarización en cuál de los 3 regímenes de bienestar, así si lo pensamos mecánicamente. ¿Cuál de los 3 regímenes de bienestar de Spin Andersen esperaríamos que tengan mayores grados de desfamiliarización de los cuidados? El socialdemócrata. Exacto, el socialdemócrata. ¿Por qué? Porque está apostando a una intervención muy grande del Estado desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces esperaríamos que a medida que se van ampliando esos servicios, pues están los servicios de cuidado infantil, las transferencias monetarias por licencias, es decir, el Estado interviene muchísimo. Mientras que esperaríamos que la desfamiliarización sea mínima, ¿a dónde? ¿En cuál régimen de bienestar de los 3 que plantea Spin Andersen? Es una pregunta complicada porque el liberal sería muy individual, pero también pensaría que el conservador, porque al conservador no le interesa la desfamiliarización, le interesa mantener la estructura tradicional. Exacto, exacto. La respuesta es que esperaríamos que sea mínima en el liberal por máxima mercantilización, ahí donde es posible, ¿no? Y en cambio, en el corporativo esperaríamos que sea variable, pero más cerca en función de las ocupaciones y de las prestaciones asociadas a cada ocupación, pero más cerca del liberal que del socialdemócrata. Y la respuesta siempre implica apelar a qué está pasando con el mercado. Entonces, bueno, en los grados en los escenarios donde se promueve desfamiliarización, lo que vamos a encontrar son corresponsabilidad de Estado-familia, ¿verdad? Digo que el concepto de corresponsabilidad es más fácil de aplicar que el de desfamiliarización. Y luego, puede o no haber corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Entonces, en el caso de América Latina, lo que vamos a ver es que dependiendo de la ubicación de las mujeres y de las familias en estos estratos socioeconómicos, estos regímenes de bienestar en operación van a ser muy distintos. Entonces, para el norte global es más fácil pensar en promedios porque las brechas de ingreso, expresadas por ejemplo en los coeficientes de Gini,
son menores, ¿no? Podemos estar hablando de coeficientes de Gini de 0.30, 0.32, 0.40, pero en América Latina con 0.50, 0.60 de brechas de ingreso, que ni siquiera captan la máxima variación de los estratos más altos, de la gente verdaderamente rica, pues claramente que los regímenes de bienestar en operación son más heterogéneos a lo interior de los estados nacionales, ¿no? Y entonces los servicios sociales se ven interpelados de distinta manera, y pueden plantearse, retomando la conversación de la primera semana, achicar las brechas o no, simplemente pues atender las necesidades más inmediatas, ¿no? En cualquier caso, sin trabajo reproductivo no hay economía, no hay sociedad, no hay vida. Entonces, de alguna manera se termina resolviendo con más o menos consecuencias positivas para los mercados laborales, para la salud mental de las mujeres, para el cuidado de los niños y niñas, etc. Entonces, para cerrar, el videoclip al inicio de la sesión manifiesta una de las tensiones principales de nuestro tiempo en materia de regímenes de bienestar y por lo tanto también de los servicios sociales, que es que se expresa esta tensión en patrones demográficos como las separaciones y los divorcios, en competencia electoral. Por ejemplo, vemos una gran cantidad de partidos políticos armando programas de gobierno que le hablan a esta tensión, incluso de partidos políticos conservadores que plantean expandir las políticas de familia para amortiguar esta tensión. Se expresa en la reducción de hijos e hijas por mujer, se expresa también en la proporción de mujeres que no se casan. Hay un artículo reciente en el New York Times súper interesante sobre las mujeres japonesas y la proporción tan grande de mujeres japonesas que están decidiendo no casarse porque la expectativa de lo que implica un buen matrimonio en Japón sigue siendo muy conservador, y estas mujeres no ven maneras de hacer las dos cosas, tener carreras, no solo un trabajo, sino una carrera, y pues dedicar horas a la elaboración de alimentos, por ejemplo, que es algo que se aprecia mucho en ese contexto cultural. Entonces, bueno, pues nada, aún reproduciendo algunos estereotipos de género muy fuertes, Jennifer López nos acerca una conversación muy relevante que también se expresa en movimientos políticos feministas y de mujeres, de que las relaciones de género no pueden seguir estando pautadas en base a la expectativa de que las mujeres somos las madres, en el sentido de protectoras tiempo completo de nuestras parejas, de nuestros hijos varones, ¿no? Y es un reclamo de reorganizar la manera en que se hace en que se llevan los cuidados a cabo, ¿no? Subrayo que sin cuidados no hay vida, y por lo tanto, si los queremos reorganizar, no puede ser suprimiéndolos, tiene que ser redistribuyéndolos, tanto dentro de las familias como entre las familias y las otras prácticas de asignación de recursos, para utilizar los conceptos que nos trae la lectura. ¿Algún comentario, pregunta sobre los contenidos de la sesión? En este momento voy a parar la grabación.